El bebé lloraba. Sus manos pequeñas se aferraban al aire, buscando algo que no encontraba. Nadie parecía escucharlo. El llanto rebotaba en las paredes de aquella mansión enorme, fría y silenciosa. Había una mujer en esa casa, una mujer elegante, de vestidos caros y mirada distante. Era la esposa del dueño, la nueva madre del niño, pero cada vez que intentaba cargarlo, el bebé gritaba más fuerte. Se retorcía en sus brazos como si algo le doliera. Ella lo dejaba en la cuna y salía de la habitación sin voltear. Pero entonces llegó alguien nuevo, una empleada joven, recién contratada, de manos callosas y sonrisa cálida. Desde el primer día, algo cambió. Cuando ella entraba al cuarto, el llanto se detenía. El niño abría los ojos hinchados, estiraba los bracitos hacia ella y algo parecido a la paz volvía a ese lugar. Ella lo alzaba con ternura, lo acunaba contra su pecho y él cerraba los ojos. El padre del niño observaba todo desde el pasillo. No decía nada, solo miraba. Y algo dentro de él comenzaba a romperse. Había perdido a su primera esposa en un accidente, se había casado de nuevo, buscando estabilidad, pero su hijo, un niño de apenas 2 años, parecía saber algo que él aún no quería ver. Y entonces sucedió. Una tarde, mientras la empleada se despedía para salir, el pequeño caminó hacia ella con pasos inseguros. Se detuvo frente a sus piernas, levantó los bracitos y le dio un beso en la mejilla. El padre lo vio todo, y en ese instante comprendió que su hijo ya había elegido, pero lo que vendría después pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la verdad. Si eres alguien que valora las historias que tocan el corazón, te invitamos a apoyarnos. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión. Juntos podemos llevar esperanza a quienes más lo necesitan. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris. Las calles ya vibraban con el ruido del tráfico, las bocinas, las voces apuradas. Pero dentro de aquella mansión en Polanco, el silencio era pesado, demasiado pesado. Santiago caminaba por el pasillo con pasos lentos. Tenía 38 años, pero sus hombros cargaban el peso de alguien mucho mayor. Desde hacía 2 años, desde el accidente, nada había vuelto a sentirse real. Su esposa, Ana, había muerto en una colisión en la carretera a Cuernavaca. Había salido a buscar medicinas para Diego, que apenas tenía 3 meses. No regresó. Santiago se había quedado solo con un bebé que aún no sabía que su madre jamás volvería. Los primeros meses fueron caos. Contrató niñeras, enfermeras, cocineras. Intentó sostener su empresa de importaciones mientras criaba a un hijo que lloraba sin parar. Intentó ser padre y madre al mismo tiempo. Intentó no derrumbarse. Pero no funcionó. Hace 6 meses conoció a Valeria en una cena de negocios. Ella era abogada corporativa, inteligente, segura de sí misma. Le habló de estabilidad, de familia, de futuro. Santiago escuchó cada palabra como si fueran promesas de aire fresco. Se casaron en 2 meses. No fue amor, fue supervivencia. Diego tenía 2 años ahora. Ya caminaba, ya decía algunas palabras sueltas. Pero algo en él había cambiado desde que Valeria entró a la casa. El niño lloraba cada vez que ella se acercaba. No era un llanto común, era un llanto desgarrador, como si algo dentro de él le gritara que huyera. Santiago intentó ignorarlo al principio. Los niños se adaptaban, pensó. Solo necesitaba tiempo, pero pasaron semanas y Diego seguía llorando. Esa mañana, Santiago entró al cuarto de su hijo y lo encontró de pie junto a la cuna, con las mejillas mojadas y los ojos rojos. Valeria estaba sentada en el sillón del rincón, mirando su teléfono. Ni siquiera volteó cuando Santiago entró. El hombre alzó a Diego en brazos. El niño se aferró a su cuello con fuerza, temblando. Santiago sintió algo retorcerse en su pecho. No dijo nada. Salió del cuarto con su hijo en brazos y cerró la puerta tras él. Bajó las escaleras en silencio. La casa estaba impecable, como siempre, todo en su lugar, todo frío. En la cocina, la señora Rocío, el ama de llaves de toda la vida, preparaba el desayuno.
Al ver a Santiago con Diego en brazos, suspiró con tristeza. Ella también lo había notado. Todos en la casa lo habían notado. Rocío le sirvió un biberón tibio y Santiago intentó dárselo a Diego, pero el niño lo rechazó. Solo se abrazaba más fuerte a él, escondiendo el rostro en su hombro. Santiago cerró los ojos, no sabía qué hacer. Y entonces Rocío habló con voz suave pero firme. Le dijo que había contratado a alguien nuevo, una muchacha joven que necesitaba trabajo. Llegaba esa misma mañana. Tal vez, dijo Rocío, una persona nueva con paciencia verdadera podría ayudar con Diego. Santiago asintió sin fuerzas. Ya no le quedaba energía para resistirse. Media hora después sonó el timbre. Santiago abrió la puerta y encontró a una mujer joven de unos 25 años. Traía el cabello negro recogido en una trenza, ropa sencilla y limpia y una pequeña mochila al hombro. Sus ojos eran oscuros, tranquilos. No había pretensión en su mirada, solo honestidad. Ella se presentó. Dijo su nombre con voz clara pero suave. Lucía. Venía de un pueblo en Oaxaca. Había trabajado cuidando niños desde los 16 años. No tenía certificados ni estudios formales, solo experiencia real, y necesitaba ese empleo. Santiago la observó en silencio. Algo en ella le recordó a Ana. No su físico, no su voz. Algo más profundo, una calma, una presencia que no exigía nada. Le dijo que pasara. Lucía entró a la casa con pasos cuidadosos, como si temiera romper algo. Rocío la recibió con una sonrisa cálida y le mostró dónde dejar sus cosas. Luego la llevó a la cocina. Diego seguía en brazos de Santiago, con la cabeza apoyada en su hombro. Cuando Lucía entró a la cocina, el niño levantó la mirada. Y algo extraño sucedió. Diego dejó de llorar. Solo la miró, fijamente, con esos ojos grandes y húmedos que aún guardaban el rastro de las lágrimas, pero no apartó la vista de ella. Lucía sonrió. No fue una sonrisa forzada ni exagerada. Fue genuina. Se acercó despacio, sin prisa, y extendió una mano hacia él, no para tomarlo, solo para que él decidiera. Diego estiró su manita pequeña y tocó los dedos de Lucía. Santiago sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, algo que había estado apretado durante meses. Lucía le habló al niño con voz suave. Le dijo que su nombre era Lucía, que estaba ahí para cuidarlo, que todo iba a estar bien. Diego no respondió con palabras, pero sí con su cuerpo. Se inclinó hacia ella. Santiago lo notó. Y con cuidado, casi sin atreverse a respirar, dejó que Lucía lo tomara en brazos. El niño no lloró. Se acomodó contra el pecho de Lucía como si la conociera de toda la vida. Cerró los ojos y suspiró. Santiago no pudo moverse. Se quedó ahí, de pie en medio de la cocina, viendo a su hijo en paz por primera vez en meses. Rocío sonrió desde el rincón. Le dijo en voz baja que ya lo sabía, que esa muchacha tenía algo especial. Pero en ese momento, Valeria bajó las escaleras. Sus tacones resonaron contra el mármol. Entró a la cocina con una taza de café en la mano y se detuvo al ver la escena. Su mirada pasó de Santiago a Lucía y luego a Diego, dormido en los brazos de la nueva empleada. No dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. Algo frío, algo calculador. Dio un sorbo a su café, dejó la taza en la barra y salió de la cocina sin decir una palabra. Santiago sintió un escalofrío. Rocío bajó la mirada y volvió a sus tareas. Lucía solo sostuvo a Diego con ternura, ajena a todo lo demás. Pero Santiago sabía que algo acababa de comenzar, algo que no podría detener. Subió a su oficina y cerró la puerta. Se sentó frente a su escritorio, pero no pudo concentrarse. Su mente seguía volviendo a la cocina, a la imagen de su hijo durmiendo en paz, en brazos de una mujer que acababa de conocer, y se preguntó si había cometido un error al traer a Valeria a esa casa. ¿Desde qué ciudad nos ves? Déjanos tu comentario. Queremos saber de dónde nos acompañas en esta historia. Los días comenzaron a cambiar en aquella casa. Diego ya no lloraba todo el tiempo. Se despertaba buscando a Lucía con la mirada. Cuando ella entraba a su cuarto por las mañanas, el niño extendía los brazos hacia ella antes incluso de que dijera algo.
Lucía lo alzaba, le cantaba canciones suaves en voz baja, mientras lo cambiaba, lo vestía, le daba su desayuno. Santiago observaba todo desde la distancia, veía cómo su hijo sonreía, cómo reía, cómo decía palabras nuevas cada día, y algo en su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Había olvidado cómo se veía Diego feliz. Una mañana, mientras trabajaba en su oficina, escuchó risas subiendo desde el jardín. Se asomó por la ventana y vio a Lucía sentada en el pasto con Diego. Ella soplaba burbujas con un pequeño frasco de jabón y el niño corría tras ellas, intentando atraparlas con sus manos regordetas. Cada vez que una burbuja explotaba, Diego reía con todo su cuerpo. Santiago no pudo evitar sonreír, pero entonces vio algo más. Valeria estaba de pie en el balcón del segundo piso, observando la escena. No sonreía. Tenía los brazos cruzados y su rostro estaba completamente inmóvil. Solo miraba, con una expresión que Santiago no supo descifrar. Él bajó la vista y volvió a su escritorio, pero algo frío le recorrió la espalda. Esa noche, durante la cena, Valeria habló por primera vez sobre Lucía. Dijo que la muchacha pasaba demasiado tiempo con Diego, que el niño se estaba volviendo demasiado dependiente de ella, que eso no era saludable, que debían establecer límites. Santiago dejó el tenedor sobre el plato. Le preguntó qué límites proponía. Valeria respondió con calma que Lucía debía reducir sus horas, que solo debía encargarse de tareas específicas, que ella misma pasaría más tiempo con Diego para fortalecer su vínculo. Santiago la miró en silencio. Luego le recordó que cada vez que ella intentaba acercarse a Diego, el niño lloraba. Valeria apretó los labios. Dijo que eso era precisamente porque Lucía lo había malcriado, que el niño necesitaba disciplina, estructura. Santiago no respondió. Terminó su cena en silencio y subió a su habitación. Pero las palabras de Valeria quedaron flotando en el aire. Los días siguientes, Lucía notó algo extraño. Valeria comenzó a aparecer más seguido en los lugares donde ella estaba con Diego. No hacía nada directamente, solo observaba. Desde la puerta, desde el pasillo, desde el otro extremo del jardín. Lucía intentaba no pensar en ello, se concentraba en Diego, en hacerlo reír, en enseñarle palabras nuevas, en abrazarlo cuando tenía miedo. Pero una tarde, mientras Diego dormía su siesta, Rocío la llamó a la cocina. La anciana cerró la puerta tras ellas y habló en voz baja. Le dijo a Lucía que tuviera cuidado, que Valeria no era una mujer que olvidara, que cuando algo le molestaba, actuaba, y que era evidente que el cariño entre Lucía y Diego le molestaba. Lucía sintió un nudo en el estómago. Preguntó qué debía hacer. Rocío suspiró. Le dijo que no hiciera nada diferente, que siguiera cuidando al niño como lo había hecho, pero que nunca bajara la guardia. Lucía asintió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras lavaba los platos. Esa noche, Diego se despertó llorando. Santiago estaba en una cena de negocios. Valeria estaba en su habitación con la puerta cerrada. Lucía escuchó el llanto desde su cuarto en el primer piso y subió corriendo. Entró al cuarto de Diego y lo encontró de pie en su cuna, con los brazos extendidos hacia ella y las lágrimas rodando por sus mejillas. Lucía lo alzó de inmediato, lo apretó contra su pecho y comenzó a mecerlo suavemente. Le susurró que todo estaba bien, que ella estaba ahí, que no tenía que tener miedo. Diego se calmó poco a poco. Su respiración se volvió más lenta. Sus sollozos se apagaron. Finalmente, cerró los ojos y se quedó dormido en los brazos de Lucía. Ella lo acostó con cuidado en la cuna, lo arropó y se quedó ahí unos minutos más, asegurándose de que no despertara. Cuando salió del cuarto, Valeria estaba en el pasillo. Lucía se sobresaltó. No la había visto, no había escuchado sus pasos. Valeria la observó en silencio durante unos segundos. Luego dijo con voz suave, casi amable, que era muy dedicada, que eso era admirable. Lucía agradeció en voz baja e intentó caminar hacia las escaleras, pero Valeria habló de nuevo. Dijo que debía tener cuidado,
que era fácil encariñarse demasiado con los niños cuando una trabajaba como empleada doméstica, que no debía olvidar cuál era su lugar en esa casa. Lucía se detuvo, no volteó, solo escuchó. Valeria continuó. Dijo que ella era la madre de Diego, que había llegado a esa casa para quedarse y que cualquier persona que interfiriera con eso tendría que irse. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la calma. Asintió sin decir nada y bajó las escaleras en silencio. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en la cama. Sus manos aún temblaban, pero no podía irse. No podía abandonar a Diego. Al día siguiente, Santiago regresó temprano a casa. Había cancelado todas sus reuniones de la tarde. Necesitaba pensar, necesitaba ver a su hijo. Encontró a Diego en el jardín con Lucía. El niño tenía un libro de colores en las manos y señalaba las imágenes mientras Lucía le decía los nombres de cada animal. Diego repetía las palabras con su voz aguda y torpe: perro, gato, pájaro. Santiago se acercó despacio y se sentó en el pasto junto a ellos. Diego volteó al verlo y sonrió. «Papá», dijo con claridad. Santiago sintió que algo se quebraba en su garganta. Lo alzó en brazos y lo apretó contra su pecho. Diego se rió y le dio palmaditas en la cara. Lucía sonrió desde su lugar y les dio espacio, pero Santiago le pidió que se quedara. Los tres pasaron la tarde juntos en el jardín. Diego jugaba entre ellos, cómodo, seguro. Santiago no recordaba la última vez que había sentido algo parecido a la paz. Pero cuando el sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron sobre el pasto, Santiago notó algo. Una ventana en el segundo piso. Valeria estaba ahí, observándolos. No se movía, no apartaba la mirada. Santiago sintió un peso en el estómago. Sabía que algo iba a suceder, algo que no podría controlar. Esa noche, después de acostar a Diego, Santiago fue a la habitación que compartía con Valeria. Ella estaba sentada frente al espejo, cepillándose el cabello. Él le preguntó directamente si tenía algún problema con Lucía. Valeria dejó el cepillo sobre la mesa y lo miró a través del reflejo. Dijo que no tenía ningún problema, que solo quería lo mejor para Diego. Y que le parecía extraño que él pasara tanto tiempo con la empleada en lugar de con su propia esposa. Santiago sintió la rabia subir por su garganta. Le dijo que lo único extraño era que ella nunca hubiera intentado realmente acercarse a su hijo. Valeria se puso de pie. Sus ojos se volvieron fríos. Dijo que ella había intentado, que el niño era el que la rechazaba, y que tal vez, si Santiago no permitiera que la empleada lo mimara tanto, Diego aprendería a aceptarla. Santiago negó con la cabeza. Le dijo que eso no tenía sentido, que un niño de 2 años no rechazaba a alguien sin razón. Valeria sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue algo afilado, algo peligroso. Dijo que tal vez Santiago debería preguntarse por qué su hijo prefería a una desconocida antes que a la mujer con la que él había decidido casarse. Santiago no respondió. Salió de la habitación y cerró la puerta tras él. Caminó por el pasillo en silencio. Sus pasos resonaban en la oscuridad. Bajó las escaleras, salió al jardín y se quedó ahí bajo las estrellas, intentando respirar. Y por primera vez desde que se había casado con Valeria, se preguntó si había cometido el peor error de su vida. Lo mejor aún está por venir. Si disfrutas esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Pasaron 3 semanas más. La tensión en la casa crecía como una sombra silenciosa. Diego seguía feliz con Lucía. Cada mañana, al despertar, la buscaba con los ojos. Cada noche, al dormir, pedía que ella lo arropara. Santiago veía todo desde su distancia, sintiendo una mezcla extraña de alivio y culpa. Pero Valeria también veía, y esperaba. Una tarde, Santiago recibió una llamada de su contador. Había un problema con una transferencia bancaria. Necesitaban reunirse de inmediato. Santiago le dijo a Lucía que volvería en 2 horas. Ella asintió y se quedó jugando con Diego en la sala. Valeria estaba en su estudio del segundo piso.
Escuchó la puerta cerrarse cuando Santiago salió y bajó las escaleras. Encontró a Lucía sentada en el sofá con Diego en su regazo. El niño reía mientras ella le hacía cosquillas suaves en la barriga. La escena era cálida, inocente, pero Valeria no la vio así. Se acercó despacio y se sentó en el sillón frente a ellas. Lucía levantó la mirada y sintió un escalofrío inmediato. Valeria sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Le dijo a Lucía que necesitaban hablar. Lucía dejó a Diego en el suelo con sus juguetes y se puso de pie. Preguntó si había hecho algo mal. Valeria negó con la cabeza. Dijo que no era sobre su trabajo, era sobre algo más delicado, algo que había notado durante las últimas semanas. Lucía sintió que su corazón latía más rápido. Valeria continuó. Dijo que había visto cómo Santiago la miraba, cómo pasaba tiempo con ella, cómo buscaba excusas para estar cerca, y que eso no era apropiado. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Intentó explicar que el señor Santiago solo se preocupaba por Diego, que nunca había habido nada inapropiado entre ellos. Valeria levantó una mano interrumpiéndola. Dijo que no la estaba acusando de nada, solo le estaba advirtiendo, porque las cosas podían malinterpretarse fácilmente, y las consecuencias de eso podían ser graves. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Valeria se puso de pie y caminó hacia la ventana. Habló sin voltear. Dijo que había sido muy generosa al permitir que Lucía permaneciera en esa casa, que otras mujeres en su posición no habrían tolerado tanta cercanía, pero que su paciencia tenía límites. Lucía bajó la mirada. Quiso responder, quiso defenderse, pero las palabras no salieron. Valeria volteó entonces y la miró directamente. Dijo que si realmente se preocupaba por Diego, debía mantener distancia, por el bien del niño, por el bien de todos. Luego salió de la sala sin decir nada más. Lucía se quedó ahí de pie, sintiendo cómo sus manos temblaban. Diego seguía jugando en el suelo, ajeno a todo. Ella se sentó en el sofá e intentó calmarse, pero algo dentro de ella se había roto. Cuando Santiago regresó esa noche, notó que algo había cambiado. Lucía estaba más callada, evitaba su mirada. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella solo asintió y dijo que estaba cansada. Santiago no insistió, pero algo en su pecho le decía que algo no estaba bien. Los días siguientes, Lucía comenzó a distanciarse. Ya no jugaba tanto tiempo con Diego, ya no cantaba, cumplía con sus tareas de manera mecánica, eficiente, pero sin la calidez de antes. Diego lo notó. El niño comenzó a llorar otra vez, no todo el tiempo, solo en ciertos momentos, cuando Lucía lo dejaba solo, cuando ella salía de la habitación, cuando extendía los brazos hacia ella y ella no lo alzaba de inmediato. Santiago veía todo con una angustia creciente. Le preguntó a Lucía varias veces si algo había pasado. Ella siempre decía que no, que solo estaba cumpliendo con su trabajo, pero Santiago sabía que eso era mentira. Una noche, después de acostar a Diego, Santiago bajó a la cocina y encontró a Rocío limpiando los platos. Le preguntó si sabía qué le pasaba a Lucía. Rocío suspiró. Le dijo que Valeria había hablado con ella, que le había dicho cosas que la habían asustado. Santiago sintió que la rabia subía por su garganta. Preguntó qué le había dicho exactamente. Rocío negó con la cabeza. Dijo que Lucía no quería causar problemas, que solo quería hacer su trabajo en paz. Santiago apretó los puños, subió las escaleras y fue directo a la habitación que compartía con Valeria. Ella estaba en la cama, leyendo una revista. Él le preguntó qué le había dicho a Lucía. Valeria levantó la mirada con calma. Dijo que solo había tenido una conversación profesional, que le había pedido mantener límites apropiados. Santiago dio un paso hacia ella. Le preguntó qué límites. Valeria cerró la revista. Dijo que límites normales, que no era apropiado que una empleada pasara tanto tiempo con el esposo de la casa, que la gente podía malinterpretar. Santiago sintió que algo estallaba dentro de él. Le dijo que eso era ridículo, que Lucía solo cuidaba a Diego, que nunca había habido nada inapropiado. Valeria sonrió. Esa sonrisa fría que él ya conocía demasiado bien.
Dijo que tal vez él no se daba cuenta, pero que las apariencias importaban y que no iba a permitir que su matrimonio se volviera objeto de rumores. Santiago negó con la cabeza. Le dijo que no había rumores, que todo estaba en su cabeza. Valeria se puso de pie. Sus ojos se volvieron duros. Dijo que si él no veía el problema, entonces era parte del problema. Santiago salió de la habitación dando un portazo. Se quedó en su oficina hasta tarde esa noche, incapaz de dormir. Su mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en Lucía, en Diego, en Valeria, en todo lo que había salido mal desde que se había casado con ella, y por primera vez se preguntó si debía pedir el divorcio, pero tenía miedo. Miedo de lo que Valeria pudiera hacer, miedo de perder a Diego en una batalla legal, miedo de destruir todo lo que quedaba de estabilidad en esa casa. A la mañana siguiente, Diego se despertó llorando. Lucía entró a su cuarto como siempre, pero el niño no dejaba de llorar. Ella intentó calmarlo, pero él solo gritaba más fuerte. Santiago escuchó el llanto desde su habitación y corrió hacia el cuarto de Diego. Cuando entró, encontró a Lucía con lágrimas en los ojos, sosteniendo al niño que se retorcía en sus brazos. Santiago se acercó y Diego se lanzó hacia él. Se aferró a su cuello con fuerza, sollozando. Lucía se limpió las lágrimas rápidamente y salió del cuarto sin decir nada. Santiago se quedó ahí, con su hijo llorando en sus brazos, sintiendo que todo se estaba desmoronando. Esa tarde, mientras Diego dormía, Santiago bajó a buscar a Lucía. La encontró en el cuarto de servicio, empacando sus cosas en una maleta pequeña. Él se detuvo en la puerta. Preguntó qué estaba haciendo. Lucía no volteó. Dijo con voz quebrada que había decidido irse, que no podía seguir ahí, que era lo mejor para todos. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entró al cuarto y cerró la puerta tras él. Le pidió que lo mirara. Lucía volteó. Sus ojos estaban rojos. Santiago le preguntó qué le había dicho Valeria exactamente. Lucía negó con la cabeza. Dijo que no importaba, que solo quería irse sin causar más problemas. Santiago dio un paso hacia ella. Le dijo que importaba, que Diego la necesitaba, que él necesitaba que ella se quedara. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dijo que no podía, que Valeria tenía razón, que se había encariñado demasiado, que había cruzado una línea sin darse cuenta. Santiago sintió algo quebrarse en su pecho. Le preguntó de qué línea hablaba. Lucía abrió los ojos y lo miró directamente. Dijo que había empezado a sentir cosas que no debía sentir. Por Diego, por esa casa, por él. Santiago dejó de respirar, y en ese momento algo cambió entre ellos. Lucía desvió la mirada, avergonzada. Dijo que por eso tenía que irse, antes de que todo se complicara más. Santiago no supo qué decir. Su mente estaba en blanco. Su corazón latía con fuerza. Y entonces, sin pensar, dio un paso más hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió. Valeria estaba ahí, mirándolos. Su rostro estaba completamente inmóvil, pero sus ojos ardían. Dijo con voz helada que qué conveniente, que los había encontrado juntos, a solas, en el cuarto de la empleada. Santiago intentó explicar, pero Valeria levantó una mano, interrumpiéndolo. Dijo que ya había visto suficiente, y salió del cuarto. Santiago y Lucía se quedaron ahí, en silencio, sabiendo que algo terrible acababa de comenzar. ¿Qué crees que pasará ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios. El silencio en esa casa se volvió insoportable. Después de que Valeria los encontrara en el cuarto de Lucía, nada volvió a ser igual. Valeria no gritó, no hizo escenas. Solo se encerró en su estudio durante horas, sin hablar con nadie. Eso era peor que cualquier confrontación. Santiago intentó hablar con ella esa noche. Tocó la puerta del estudio varias veces. Ella no respondió. Él insistió. Le dijo que necesitaban aclarar las cosas, que lo que había visto no era lo que parecía. Finalmente, Valeria abrió la puerta. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo.
Le dijo que no había nada que aclarar, que ella había visto lo suficiente, que era evidente lo que estaba pasando. Santiago negó con la cabeza. Le explicó que solo estaba intentando convencer a Lucía de que no se fuera, que Diego la necesitaba, que no había nada más. Valeria lo miró fijamente, luego sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, fue algo vacío, algo roto. Dijo que entendía, que por supuesto todo era por Diego, que él solo se preocupaba por su hijo. Santiago sintió un escalofrío. Algo en su tono no estaba bien. Valeria cerró la puerta sin decir nada más. A la mañana siguiente, Lucía anunció que se iría al final de la semana. Ya había encontrado otro trabajo. Le agradeció a Santiago por la oportunidad, pero dijo que era lo mejor para todos. Diego no entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo había cambiado. Seguía a Lucía por toda la casa. Se aferraba a sus piernas cuando ella intentaba caminar. Lloraba cada vez que ella salía de una habitación. Santiago veía todo con el corazón destrozado. 3 días antes de que Lucía se fuera, Valeria le pidió a Santiago que la acompañara a una reunión con su abogado. Dijo que necesitaban actualizar algunos documentos legales. Santiago no sospechó nada. Aceptó. Llegaron a un edificio elegante en Polanco. El abogado era un hombre mayor, de traje impecable y expresión seria. Los recibió en su oficina privada. Valeria habló primero. Dijo que había estado pensando mucho sobre el futuro de su familia, que quería asegurarse de que Diego estuviera protegido y que por eso había decidido iniciar un proceso de adopción formal. Santiago la miró con sorpresa. No habían hablado de eso nunca. Valeria continuó. Dijo que quería adoptar a Diego legalmente, para que él tuviera una madre oficial, para que todo estuviera en orden en caso de que algo pasara. El abogado asintió y comenzó a explicar el proceso. Papeles, firmas, trámites. Santiago escuchaba en silencio. Algo en su pecho le gritaba que no firmara nada, pero al mismo tiempo se sentía atrapado. Si se negaba, Valeria pensaría que no confiaba en ella, que la estaba rechazando como madre de Diego. Y tal vez tenía razón. Tal vez él estaba siendo injusto. Firmó los primeros documentos. Valeria sonrió, le agradeció, le dijo que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando salieron del edificio, Santiago sintió que acababa de cometer un error terrible. Esa noche, Rocío lo buscó en su oficina, cerró la puerta tras ella y habló en voz baja. Le dijo que había escuchado a Valeria hablando por teléfono esa tarde. Hablaba con alguien sobre custodia, sobre derechos legales, sobre cómo asegurar el control total de Diego. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Preguntó si estaba segura de lo que había escuchado. Rocío asintió. Dijo que Valeria estaba planeando algo y que él debía tener cuidado. Santiago se pasó las manos por el rostro. No podía creerlo, pero al mismo tiempo todo tenía sentido. Subió a confrontar a Valeria. La encontró en la habitación preparándose para dormir. Él cerró la puerta con fuerza y le preguntó directamente qué estaba planeando. Valeria se volteó con calma. Preguntó de qué hablaba. Santiago le dijo que sabía que había hablado con alguien sobre custodia, que sabía que estaba tramando algo. Valeria negó con la cabeza. Dijo que él estaba paranoico, que estaba viendo cosas que no existían, que tal vez debería calmarse antes de acusarla sin pruebas. Santiago dio un paso hacia ella. Le dijo que no era un tonto, que sabía que ella nunca había querido a Diego, que solo se había casado con él por su dinero. Valeria lo miró en silencio durante unos segundos. Luego sonrió y por primera vez dejó caer la máscara. Dijo que él tenía razón, que nunca había querido a ese niño, que lo único que le importaba era asegurar su futuro, y que ahora que había firmado los papeles de adopción, tenía tanto derecho legal sobre Diego como él. Santiago sintió que el mundo se detenía. Valeria continuó. Dijo que si él intentaba divorciarse, ella pelearía por la custodia, y que con los documentos que acababa de firmar, tenía una oportunidad real de ganar, que un juez vería que ella había intentado ser una buena madre, que él había estado más interesado en la empleada que en su propia esposa, y que Diego merecía un hogar estable. Santiago sintió que la rabia lo consumía. Quiso gritarle,
Quiso destruir todo, pero se contuvo, porque sabía que si perdía el control, ella ganaría. Salió de la habitación sin decir nada más, bajó las escaleras y salió al jardín. Se quedó ahí bajo la noche fría, intentando respirar, intentando pensar, y supo que tenía que actuar rápido. Al día siguiente le pidió a Lucía que no se fuera todavía, que le diera unos días más, que necesitaba arreglar algo primero. Lucía lo miró con tristeza, le preguntó qué podía arreglar. Santiago le dijo que todo, que iba a encontrar una manera de proteger a Diego, y que necesitaba que ella estuviera ahí cuando eso pasara. Lucía dudó, pero finalmente asintió. Esa tarde, Santiago fue a ver a su propio abogado. Le contó todo: Valeria, la manipulación, los documentos de adopción, la amenaza de custodia. El abogado escuchó con atención. Luego le dijo que la situación era complicada, que Valeria había sido inteligente, que los documentos que había firmado le daban derechos legales reales. Pero también dijo que había una salida. Si podían demostrar que Valeria había actuado con intenciones fraudulentas desde el principio, podrían anular la adopción, pero necesitaban pruebas. Santiago preguntó qué tipo de pruebas. El abogado dijo que necesitaban evidencia de que Valeria había planeado todo desde antes de casarse. Mensajes, correos, conversaciones, cualquier cosa que demostrara sus verdaderas intenciones. Santiago asintió y supo que tenía que encontrar esas pruebas. Esa noche, mientras Valeria dormía, entró a su estudio. Encendió su computadora y comenzó a buscar. Revisó sus correos, sus mensajes, sus archivos, y encontró algo: una carpeta oculta, con correos de hace un año, antes de que se conocieran. Valeria había investigado todo sobre él: su fortuna, sus propiedades, su situación después de la muerte de Ana. Había hablado con alguien sobre cómo acercarse, cómo ganarse su confianza, cómo asegurar su futuro. Santiago sintió que la sangre se le helaba. Todo había sido planeado desde el principio. Copió los archivos en una memoria USB y salió del estudio sin hacer ruido. Cuando volvió a su habitación, se sentó en la cama con las manos temblorosas. Tenía las pruebas, tenía la verdad, pero algo en su pecho le decía que esto aún no había terminado. A la mañana siguiente, Valeria actuaba normal, demasiado normal. Sonreía durante el desayuno. Hablaba con voz suave. Incluso intentó jugar con Diego, aunque el niño la ignoró como siempre. Santiago la observaba en silencio. Sabía que ella estaba esperando algo, preparando algo, y esa tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Lucía y él en el cuarto de servicio. El día que Valeria los había encontrado, el ángulo era extraño, como si alguien hubiera estado grabando desde la puerta o desde afuera, y debajo de la foto, un mensaje simple: «Cuidado con lo que haces, tengo más». Santiago sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Alguien había estado grabando, y Valeria tenía las pruebas que necesitaba para destruirlo. La verdad está a punto de explotar. No te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete para seguir esta historia hasta el final. Santiago no durmió esa noche. Se quedó sentado en su oficina, con la memoria USB en una mano y el teléfono en la otra. La foto seguía en la pantalla, esa imagen distorsionada que Valeria usaría para destruirlo. Pero él también tenía algo, tenía la verdad. A la mañana siguiente llamó a su abogado. Le envió todos los archivos que había encontrado en la computadora de Valeria, los correos, los planes, las conversaciones donde ella hablaba de él como si fuera solo un objetivo, un medio para asegurar su futuro. El abogado revisó todo con atención. Luego le dijo que eso era suficiente, que podían anular la adopción, que podían demostrar fraude, y que con esas pruebas Valeria no tendría ninguna posibilidad en una batalla legal. Santiago sintió que algo dentro de él se aflojaba, pero aún no estaba tranquilo, porque sabía que Valeria no se rendiría fácilmente. Esa tarde, mientras Diego dormía su siesta, Santiago le pidió a Lucía que se sentara con él en la sala. Necesitaba hablar con ella. Lucía se sentó con las manos sobre su regazo, nerviosa.
Santiago le contó todo. Le habló de los correos, de la manipulación, de cómo Valeria había planeado cada paso desde antes de casarse con él. Le habló de la foto, de las amenazas, de todo. Lucía escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Santiago le dijo que lo sentía, que ella había quedado atrapada en medio de algo que no tenía nada que ver con ella, que había sido víctima de la crueldad de Valeria. Lucía negó con la cabeza. Dijo que no se arrepentía de nada, que cuidar a Diego había sido lo mejor que le había pasado en mucho tiempo, y que sin importar lo que pasara, siempre lo recordaría con cariño. Santiago la miró a los ojos, y por primera vez en meses sintió que no estaba solo. Le dijo que necesitaba que se quedara, no solo por Diego, también por él, porque la necesitaba ahí mientras enfrentaba lo que venía. Lucía dudó, pero finalmente asintió. Al día siguiente, Santiago confrontó a Valeria por última vez. Entró a su estudio sin tocar la puerta. Ella estaba sentada frente a su computadora, revisando algo. Volteó al verlo entrar. Santiago puso la memoria USB sobre el escritorio. Le dijo que lo sabía todo, que tenía las pruebas, que sabía que lo había manipulado desde el principio. Valeria miró la memoria sin inmutarse. Luego sonrió. Esa sonrisa fría que él ya conocía tan bien. Dijo que eso no importaba, que ella también tenía pruebas, que tenía la foto, que tenía todo lo que necesitaba para hacerlo quedar como un hombre que había traicionado a su esposa con la empleada. Santiago negó con la cabeza. Le dijo que esa foto no demostraba nada. Solo mostraba a dos personas hablando, nada más. Valeria se puso de pie. Dijo que un juez lo vería diferente, que la gente siempre creía lo peor, y que ella se aseguraría de que todos pensaran que él había sido infiel. Santiago respiró profundo. Luego le dijo algo que no había planeado. Le dijo que podía intentarlo, que podía pelear, que podía tratar de destruirlo, pero que él ya no le tenía miedo, porque sabía quién era ella realmente y que no permitiría que lastimara a Diego. Valeria apretó los labios. Sus ojos se volvieron duros. Santiago continuó. Le dijo que le daría una opción. Podía irse ahora, sin escándalo, con una compensación económica justa, o podían ir a juicio, donde todas sus mentiras saldrían a la luz, donde todos sabrían que lo había manipulado, que había usado a un hombre viudo y vulnerable para su propio beneficio. Valeria lo miró en silencio durante largos segundos. Luego preguntó cuánto le ofrecía. Santiago le dio una cifra. No era todo, pero era suficiente para que ella empezara de nuevo en otro lugar, lejos de él, lejos de Diego. Valeria se quedó pensando. Finalmente asintió. Dijo que aceptaba, pero que no porque tuviera miedo, sino porque ya estaba cansada de fingir que le importaba ese niño. Santiago sintió una mezcla de alivio y tristeza, pero no dijo nada. Valeria empacó sus cosas esa misma tarde. No se despidió de Diego, no volteó atrás. Solo subió a un taxi y se fue. Santiago se quedó parado en la entrada, viendo cómo el coche se alejaba. Sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Cerró la puerta y subió a la habitación de Diego. El niño estaba despierto, jugando con sus bloques. Al ver a su padre, sonrió y extendió los brazos. Santiago lo alzó y lo apretó contra su pecho. Diego le dio un beso torpe en la mejilla y se rió, y en ese momento Santiago supo que todo iba a estar bien. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía diferente sin la presencia de Valeria, más ligera, más cálida. Diego volvió a ser el niño feliz que había sido antes. Reía más, jugaba más, ya no lloraba sin razón, y Lucía seguía ahí. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, Santiago se sentó junto a Lucía en el pasto. Le agradeció por haberse quedado, por haber cuidado a su hijo cuando él no sabía cómo hacerlo, por haber traído luz a esa casa oscura. Lucía sonrió. Dijo que no tenía nada que agradecer, que ella también había encontrado algo ahí, una familia, un lugar donde sentirse necesaria. Santiago la miró en silencio y se dio cuenta de algo.
No era solo Diego quien la necesitaba, él también. Le preguntó si consideraría quedarse, no como empleada, sino como parte de la familia, como alguien importante en la vida de Diego y en la suya. Lucía lo miró con sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Preguntó si hablaba en serio. Santiago asintió. Dijo que sí, que había aprendido algo en esos meses, que la familia no siempre era sangre, que a veces la familia era la gente que elegías, la gente que se quedaba cuando todo se derrumbaba, la gente que amaba sin esperar nada a cambio. Lucía se limpió las lágrimas y sonrió. Dijo que sí, que se quedaría. Diego corrió hacia ellos en ese momento, con una flor en la mano. Se la entregó a Lucía con una sonrisa enorme. Ella la tomó y lo alzó en brazos. El niño se rió y le dio un beso en la mejilla. Santiago los miró a los dos, y por primera vez en 2 años sintió algo parecido a la paz. Los meses pasaron. Santiago finalizó el divorcio, anuló la adopción de Valeria, recuperó el control total de su vida y de la de Diego. Lucía se quedó, no en el cuarto de servicio, sino en una habitación propia, en el 2º piso, cerca de Diego, cerca de él. No hubo prisa, no hubo presiones, solo dejaron que las cosas fluyeran naturalmente. Y poco a poco, algo hermoso comenzó a crecer entre ellos. Diego fue el primero en notarlo. Veía cómo su padre sonreía más cuando Lucía estaba cerca. Veía cómo ella también sonreía, y aunque era solo un niño pequeño, sabía que algo bueno estaba pasando. Una noche, mientras Santiago arropaba a Diego en su cama, el niño lo miró con sus ojos grandes y le dijo algo que lo hizo detenerse. Dijo que quería que Lucía fuera su mamá. Santiago sintió que algo se quebraba en su pecho. Le preguntó por qué. Diego respondió con la honestidad simple de un niño de 2 años. Dijo que ella lo quería, que lo abrazaba, que le cantaba, que nunca lo hacía llorar. Santiago cerró los ojos y sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Le dijo a Diego que tal vez, algún día, eso podría pasar, pero que tomaría tiempo, que las cosas buenas siempre tomaban tiempo. Diego sonrió y se durmió en paz. 1 año después, Santiago y Lucía se casaron. Fue una ceremonia pequeña, en el jardín de la casa. Solo amigos cercanos, Rocío y Diego, con un traje pequeño, sosteniendo los anillos con orgullo. Cuando el juez preguntó si había alguien que se opusiera a la unión, Diego levantó la mano. Todos se rieron. El niño dijo con voz clara que él no se oponía, que él quería que se casaran. Santiago y Lucía se miraron y sonrieron, con lágrimas en los ojos. Y cuando se besaron, Diego aplaudió con todas sus fuerzas. Esa noche, después de acostar a Diego, Santiago y Lucía salieron al jardín. Se sentaron bajo las estrellas, en silencio, solo sosteniendo sus manos. Lucía le dijo que nunca imaginó que su vida terminaría así, que había llegado a esa casa buscando solo un trabajo, y que había encontrado mucho más. Santiago le dijo que él tampoco lo había imaginado, que había pasado tanto tiempo perdido en la oscuridad que ya no recordaba cómo era la luz, pero que ella se la había devuelto, ella y Diego. Lucía apoyó su cabeza en su hombro. Y Santiago supo que, después de tanto dolor, finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Años después, cuando Diego ya era un niño mayor, le preguntó a Santiago sobre Valeria. Quiso saber quién había sido esa mujer. Santiago lo pensó durante un momento. Luego le dijo la verdad, que Valeria había sido alguien que llegó a sus vidas en un momento de dolor, que había hecho cosas malas, pero que también les había enseñado algo importante. Les había enseñado a reconocer el amor verdadero cuando lo veían, porque el amor verdadero no manipulaba, no controlaba, no exigía. El amor verdadero cuidaba, protegía, permanecía. Diego escuchó con atención, luego sonrió y le dio un abrazo a su padre, y Santiago supo que su hijo había entendido. Esa noche, mientras toda la familia dormía, Santiago se quedó despierto un momento más. Pensó en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado, y agradeció. Agradeció por el dolor que lo había hecho más fuerte,
por las lágrimas que lo habían enseñado a valorar la alegría, y por haber tenido el coraje de elegir el amor verdadero, incluso cuando el mundo le decía que era imposible, porque al final la vida no se trataba de ser perfecto, se trataba de ser valiente, de proteger a quienes amabas y de nunca rendirte incluso cuando todo parecía perdido. Y esa era la lección que Diego llevaría consigo toda su vida. Que el amor verdadero siempre encontraba la manera, siempre. Esta historia nos recuerda que el amor genuino se reconoce en los gestos más simples. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte tu opinión. Juntos podemos llevar esperanza a quienes más lo necesitan.